En 1908, en Chicago, en Estados Unidos, apareció un libro muy peculiar que daría que hablar por todo el resto del tiempo hasta nuestros días, y que sería una suerte de impostura que abordarían como cierta una cantidad de tradiciones religiosas, filosóficas, esotéricas, mágicas, y crearía bastante confusión en todo este tiempo. Se trata de un libro que pretende ser un compendio de verdades arcanas, de un texto primitivo que precedió a las civilizaciones más conocidas de la antigüedad y que fue escrito por un personaje que en realidad ni siquiera puede llamarse mítico, pero que muchos creen que fue real o tal vez la interpretación tardía de un personaje que sí lo fue. Bueno, vamos a ver que todo esto es una fantasía, una impostura, no un fraude, pero sí una especie de locura producto del ocultismo de finales del siglo XIX y principios del XX, y vamos a ver cómo influyó negativamente en muchas tradiciones modernas del paganismo, del ocultismo, de la New Age, etc., que toman todo esto por cierto y encima lo distorsionan y lo interpretan a su manera, ponderando lo que dice este libro como si fuera una verdad sagrada o una serie de verdades sagradas que para nada es cierto. Así que bueno, si me esperan, después de la introducción, vamos a aclarar todo esto. Saludos a todos. Creo que ya desde el principio del video la mayoría habrá adivinado que me refería al Kybalión, a ese libro supuestamente originado en 3 iniciados que compendia una cantidad de verdades arcanas que había pronunciado alguna vez Hermes Trismegisto. Bueno, es la razón de este video el tratar de demitificar todo eso, el tratar de explicar qué era realmente la filosofía hermética, en dónde se originó y cuándo, el tratar de explicar quién fue, si es que fue este Hermes Trismegisto, y en mostrar que el Kybalión es un producto típico del ocultismo victoriano e inmediatamente posterior. Estamos hablando de 1908, la reina Victoria se murió en el 1900, y bueno, de cómo hay que enmarcarlo. La principal razón de todo esto no es hacer una crítica del libro en sí, sino es aclarar, alertar tanto a paganos como a gente aficionada al esoterismo de cualquier escuela, como a gente que participa de la New Age, etc., que siempre suele tomar a este libro como algo importante, algo trascendente, significativo, y en realidad lo único que tiene de interesante para leer es el hecho de que fue muy influyente en estos 100 y pico de años, y por supuesto todo aquel que quiera estudiar sobre el tema debe conocerlo, debe leerlo por una cuestión de cultura general. Pero no tiene verdades sagradas, ni verdades importantes, ni grandes secretos o misterios develados, y lo que vamos a analizar también un poquito son esos famosos 7 principios que se enumeran allí, y cómo no tienen ni que ver con la ciencia, ni que ver con la realidad del universo, ni tampoco tienen que ver en su mayoría, aunque uno o dos sí, con la filosofía antigua, pagana, griega o lo que sea, ni tampoco con el hermetismo. Solamente hay 2 de esos principios que tienen un poco que ver con el hermetismo, el clásico, el real, y ya vamos a explicar cuáles son. Pero bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es la filosofía hermética? ¿De dónde salió? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde se originó? Bueno,
Aclaro que no voy a profundizar demasiado, en otro momento haremos un video específico sobre esta escuela de pensamiento porque es muy interesante, muy amplia, duró mucho tiempo y merece un video aparte. Y estamos aclarando simplemente lo básico para poder entender que el Kybalión no tiene nada que ver con la filosofía hermética real, la antigua. El hermetismo es una escuela de pensamiento, yo no estoy seguro si hablar de filosofía en sí, porque una escuela filosófica tiene otro tipo de estructura, es más orgánica, parte quizá de un pensador original y después se va transmitiendo y se va desarrollando a través de diversos referentes que generalmente son discípulos de discípulos y así se hace una cadena de filósofos y ahí se crea una escuela, ¿no? El hermetismo no es tan así, pero bueno, se originó entre el siglo II y IV después de Cristo. Sus primeros escritos aparecen en el siglo IV, digamos que comienzan a emerger, pero probablemente ese movimiento tuviese ya un par de siglos de existir y conjuga cosas del pensamiento religioso egipcio con la filosofía griega y también con la religión griega y con muchos elementos judeocristianos. Ya vamos a ver esto más adelante en el video. Así que aquellos que piensen que el hermetismo es una filosofía netamente pagana, bueno, están muy equivocados. Hay mucho de judeocristianismo dentro del hermetismo antiguo y auténtico, por supuesto. Más o menos en el siglo IV después de Cristo surgen una serie de escritos que en el medioevo se llegaron a compendiar y se terminó por nombrarlos en conjunto como el Corpus Hermeticum, o sea, el cuerpo de escritos relacionado con el hermetismo. La así llamada filosofía hermética viene a ser una especie de intento de rescatar montones de conocimientos y de ideas del paganismo, de la filosofía griega, de la religión egipcia, etc. y compatibilizarlos o más o menos acomodarlos al creciente pensamiento monoteísta y abrámico que predominaba ya en el siglo IV. Estábamos ya en el momento en que se estaba convirtiendo el Imperio Romano al cristianismo, en la época de Constantino y luego de Teodosio, el infame Teodosio que prohibió el paganismo, así que ahí nomás estaba la cosa. El hermetismo a todas luces tiene la intención de tratar de salvar lo más posible, como así también ocurrió en otro ángulo de ese momento histórico con Juliano II, infamemente llamado el apóstata por los cristianos, que fue el último emperador pagano de Roma y que trató no solo de salvar el paganismo, sino que también congeniar un poco con el cristianismo para ver si se podía arreglar la cosa. Pero bueno, fue asesinado por esa razón. El caso es que el hermetismo viene a ser algo por el estilo. El original, el auténtico. El Corpus Hermeticum consta de 17 tratados. Estos son los verdaderos libros del hermetismo. Juntamente con otro que luego ampliaremos y veremos qué importancia tiene, que es un pequeño texto que lo conocemos a través de los árabes. Surgió un poco después de la aparición del Islam, tal vez en el siglo VIII o IX, y que no es otro que la famosa Tabla Esmeralda, que es una especie de libro sagrado para los alquimistas y los adeptos a todas esas cosas. Este texto aparentemente tuvo su versión latina, no es un invento de los árabes, sino que viene del latín, y a su vez es muy probable, no estamos seguros, pero es muy probable que la versión latina se originara en una griega que debe haber sido contemporánea a los otros libros del hermetismo, siglo IV, siglo V, pero bueno, todo eso se perdió. Se tiene conocimiento a través de los árabes. En esta tabla esmeralda, lo importante de esto es que existe una frase que es el único principio que uno puede atribuir al hermetismo dentro de los que están en el Kybalión, que es el de correspondencia. Aquello de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, etc. Allí sí está. La tabla esmeralda no es más que un pequeño texto que si lo imprimiéramos en papel, tamaño A4, sería una carilla y media. No es más que eso. Es un texto de corte alquímico que no tiene mucho que ver con los otros libros herméticos, pero está dentro de ese flujo de ideas
así medio entre filosóficas, mágicas, religiosas, etc., que caracteriza a todo el compendio de textos herméticos. Para poner un poco en contexto, sin profundizar demasiado, como dije, sobre la filosofía hermética en sí, hay que decir que es una especie de sincretismo muy complejo entre la religión del Antiguo Egipto, entre la religión también de los griegos o de los grecorromanos, las diversas religiones grecorromanas, varias escuelas de pensamiento filosófico grecorromano. Hay elementos estoicos, hay elementos neoplatónicos, hay alguna que otra cosa medio agnóstica que debe ser producto seguramente de las religiones mistéricas que había rondando por ahí en el Imperio Romano y que mucho tenían que ver con Alejandría, porque es muy probable que casi todos los textos originales del hermetismo se originaran en la ciudad de Alejandría. En cualquier caso, hay un poco de todo esto y además hay elementos judeocristianos. E incluso hay hasta pasajes de la Biblia que parecen copiados, un poco alterados, pero que se reconocen. Todo esto conformaba la filosofía hermética original. Yo dudo incluso si hay que llamarla filosofía, porque es más bien un movimiento religioso y de pensamiento en general. De hecho, fue Miguel Celos, un erudito cristiano del siglo XI, quien compiló lo que quedaba en ese entonces de los textos herméticos y por eso lo llamó el Corpus Hermeticum. ¿Quién sabe cuántos textos más habría? Y quién sabe si este pensador, si este erudito, incluyó todos los que existían. No hay que olvidar que lo pasó por el filtro cristiano, ¿no? Así que bueno, es lo que conocemos. Pero de todos modos, de ese compendio que tenemos, podemos entender que no era una escuela de pensamiento homogénea como pueden ser los platónicos o neoplatónicos, los pitagóricos, los cínicos, los peripatéticos, los estoicos, etcétera, etcétera, en donde había una especie de compendio de ideas, de conjunto de ideas que se correspondían entre sí. Cada filósofo tenía su versión, pero había una coherencia. Aquí hay un poco de todo. Si uno lee, por ejemplo, Poimandres, que es uno de los textos más importantes de ese compendio hermético, puede apreciar que hay frases que parecen politeístas, parecen ponderar el politeísmo, otras que hablan de un solo Dios, al estilo judeocristiano, otras que tienen un sentido de la vida parecido al de los estoicos y otros conceptos muy similares a los platónicos o a los neoplatónicos. Entonces es una cosa un poco rara, porque en un mismo texto, en pocos párrafos, uno ve diferentes influencias y muchas veces antagónicas entre sí. Es muy difícil pensar cómo alguien puede hablar de Dios con mayúscula y como el creador de todas las cosas y por otro lado de los dioses en igualdad de condiciones, porque no es que hay una forma despectiva como en algunos textos cristianos o próximos al cristianismo. No, aquí se mezcla todo sin ningún problema. Es muy probable que la filosofía hermética original, la escuela de pensamiento hermética original, no haya existido como tal, sino que lo hayamos reconocido a lo largo de los siglos los que vinimos después y observamos ese fenómeno. Es muy probable que esto se tratara simplemente de gente que pensaba más o menos cosas similares y que se fue armando ese corpus a través de eso. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas ideas? Bueno, la idea de Hermes Trismegisto como una especie de gran maestro que existió en la más remota antigüedad y que, bueno, fue mitificado, fue convertido en un personaje así muy pintoresco, pero que originalmente es muy probable que haya sido meramente literario. Todos los textos importantes del hermetismo tienen la misma característica de los diálogos platónicos o de otros autores grecorromanos, en donde se hacía esa cuestión del diálogo, de la conversación, para plantear ideas filosóficas de una manera pedagógica, de una manera amena. Esto se recoge también allí. Y no cabe duda que el personaje de Hermes Trismegisto fue metido allí justamente por esa razón, porque era como el maestro que enseñaba a los discípulos, así como Platón usaba a Sócrates en casi todos sus diálogos para explicar las cosas. Si bien Sócrates sí fue un personaje histórico,
no todo lo que Platón le hace decir realmente lo debió decir Sócrates, ¿no? Pero bueno, nadie se extraña, todo el mundo lo toma como una figura literaria. En el hermetismo es probable que ocurriera eso originalmente, pero no después. Con el correr de los siglos se fue personificando cada vez más, aceptando la existencia real de ese Hermes Trismegisto, cada vez más, hasta que llegamos a la actualidad y al famoso Kybalión, en donde se lo entroniza como uno de los más grandes maestros, sino el más grande maestro que ha existido. Llegado el tiempo del cristianismo, del auge del cristianismo, algunos padres de la iglesia abordaron estas ideas y las aceptaron, e incluso llegaron a pensar en Hermes Trismegisto como una especie de profeta precursor de las ideas de otros profetas, y hay por ahí alguna catedral en Europa que tiene un par de estatuas de Hermes Trismegisto en donde dice contemporáneo de Moisés. Es toda una invención posterior, medieval, de los cristianos obviamente, pero bueno, se lo fue acomodando a Hermes dentro de esa tradición. Y por supuesto se pretendió que era un profeta del monoteísmo muy temprano. Pero los griegos y los egipcios, o sea, los primeros herméticos, es probable que no pensaran nada de eso, que simplemente lo hayan tomado como un personaje literario para manejar sus textos. Cabe aclarar que sí, el sincretismo de Hermes Trismegisto, que significa 3 veces grande, Hermes el 3 veces grande, proviene de el juego de mezcolanzas religiosas que se hicieron cuando los griegos invadieron, o bueno, tomaron a Egipto quitándoselo a los persas, en la época de Alejandro Magno, por supuesto, y allí empezaron a tratar de equiparar a los dioses griegos y a los egipcios. Todos conocemos al dios Tot del antiguo Egipto, que en realidad ese es el nombre griego. El nombre nativo es de Yeuti, y era el patrono, el dios principal de la ciudad de Kemenú, y por supuesto era el dios de la escritura, de la sabiduría, de la magia, de todas las ciencias, de todo lo que fuera el conocimiento. Entonces ahí estaba el arquetipo de este Hermes, ¿no? Y por supuesto también tenemos a Hermes, el dios griego, o el Mercurio romano, que era el dios de los mensajes, el mensajero de los dioses, era el que transmitía el conocimiento, el que tenía la mayor astucia de entre todos. Era un dios muy parecido a Tot, y no por nada lo equipararon los griegos al llegar a Egipto. Entonces, Hermes Trismegisto es algo así como la fusión entre Tot y Hermes, con la versión esta de los diálogos filosóficos y toda esta cosa que nombré anteriormente. Ya había algún sincretismo en esto. Se nombra a Hermes Trismegisto en algún otro texto de la antigüedad previo al Corpus Hermeticum, pero como si fuera el dios Hermes visto de una manera muy tardía, no como se lo ve en los textos herméticos, no explicando cosas y dando enseñanzas a otros. Bien, hay que entender primero que nada entonces que Hermes Trismegisto es un personaje literario, o como mucho, bueno, mítico, pero no se corresponde a ningún panteón antiguo, a ninguna religión antigua, y en tiempos anteriores a este siglo III o IV, cuando se empezó a visualizar el hermetismo, antes nadie creía que había un personaje llamado así, y que ni era un dios, ni un maestro, ni un profeta, ni nada de eso. Eso tiene que quedar muy en claro. Para complicar un poco más la cosa, hay que decir que hubo muchas versiones del hermetismo, y que tal vez la más popular o la más conocida no sea justamente la original, la de los tiempos alejandrinos y grecorromanos. Más bien se conoce lo medieval, porque aquí que, como dije, los cristianos empezaron a tomarle cierto interés a todos estos textos, ya en tiempos de los padres de la iglesia, pero después en el medioevo, y se combinó con el tema de la alquimia, y ahí se hizo toda una cuestión más extraña todavía. Luego apareció con cierta fuerza un poquito antes del Renacimiento, digamos por el 1400 y algo, y hubo varios pensadores europeos que tomaron muy en serio esto, y no estaban metidos en magia, ni en alquimia, ni en nada de eso, sino como Giordano Bruno. Giordano Bruno, que fue un científico, filósofo, pensador, también él se enrolaba dentro del hermetismo. Y así le fue, bueno, la iglesia lo quemó por eso.
Pocos saben que eso continuó y la última versión, la última vuelta de tuerca, se dio en la época del siglo de la Ilustración, cuando Isaac Newton abordó este tema y se interesó mucho por todas estas cosas. De Isaac Newton solemos conocer sus escritos científicos, netamente científicos y matemáticos, pero no sabemos, quizá, o no tomamos en cuenta que él escribió muchísimo de teología cristiana y muchísimo de alquimia y otras hierbas parecidas. Así que era un tipo que tenía su lado místico y su lado espiritual, no solo el científico. Bueno, allí más o menos termina el interés por todas estas cosas, hasta que surge de nuevo en la época victoriana y a principios del siglo XX, y finalmente de nuevo otra vez en nuestra época con la New Age y el neopaganismo. Los victorianos y posteriores tomaron todo esto de manera mucho más romántica y mucho más artificial y bueno, crearon esto del Kybalión. Ahora vamos a analizarlo un poquito a fondo. Y lo peor de todo es que desde la New Age a esta parte, de los 60 a esta parte, tanto por el lado de la espiritualidad light cristiana o pseudo cristiana, como del paganismo, este libro del Kybalión y algunas otras cositas del hermetismo se toman como si hubiesen sido verdades o ideas religiosas transmitidas realmente por un profeta o un gurú, un santón o algo así, como lo plantea el Kybalión, pero el Kybalión es una fantasía. El hermetismo no, y el corpus hermético no. Puede ser interesante o no según cada quien, pero es un libro de la antigüedad. Lamentablemente, tanto la gente de la época victoriana y posterior, teósofos, ocultistas, rosacruces y otras hierbas, como los New Age y muchos neopaganos, le dan más importancia a esto del Kybalión y a toda esa cosa fake y toda esa cosa impuesta que no tiene nada que ver con el verdadero hermetismo, que a los libros antiguos, que al Corpus Hermeticum y a todo lo que viene de la antigüedad real, de la época en donde esto realmente existió. Porque lo que quieren estas gentes es fantasear con épocas pretéritas, arcanas y mucho más antiguas de lo que realmente fue todo, anteriores a las civilizaciones clásicas y preclásicas. Y bueno, y por supuesto todo eso no existe, todo eso es una fantasía. Antes de Egipto y de Sumer no existió nada, por lo menos nada con escritura ni nada con libros que pudieran transmitir conocimiento. Pero bueno, no nos extendamos más con esto de la filosofía hermética, ya queda claro más o menos de qué se trata. Otro día vamos a hacer un video específico porque merece la pena. Ahora, el Kybalión. El Kybalión, como dije, es un libro que se publicó en 1908 en una editorial que tenía que ver con la masonería y con cosas de ocultismo, ¿no? Allí en Chicago, en Estados Unidos. Se supone que es una compilación de ese texto antiguo e importante por parte de 3 iniciados. No se aclara iniciados en qué, ni en qué escuela, ni en qué grupo esotérico o ocultista de la época, pero bueno, no sabemos exactamente quiénes eran estos 3 iniciados, pero hay teorías plausibles a este respecto. Por un lado, lo más común es pensar que fueron quizá 3, quizá 1, quizá un grupo de gente perteneciente a la sociedad teosófica de entonces. Eran muy dados a poner seudónimos, a inventar libros que no existían, como el libro de Dijan, el famoso libro de Dijan que tanto insistió Madame Blavatsky, etc. Por otro lado, hay una idea extendida, la cual comparto, yo apostaría por este lado, que otorga esta autoría a 3 personajes conocidos de la época en el ambiente del esoterismo, del ocultismo, etc., que serían Michael Whitty, Foster Case y William Atkinson. William Atkinson, quizá les suene más que los otros, era el que, bajo el seudónimo del Yogi Ramacharaka, publicó un montón de libros que todavía andan rondando por allí en las librerías que tienen que ver con el tema. Algunos de sus libros son muy interesantes, son buenos, pero tenía esa particularidad. Cuando escribía de temas orientales solía usar ese seudónimo, cuando escribía sobre autoayuda usaba su nombre real y otros más que no vienen al caso. Pero bueno, era un tipo que se solía ocultar dentro de seudónimos, aunque muchas veces escribía con su propio nombre.
probablemente para preservar su prestigio y su reputación, porque quizás en su ambiente familiar o personal algunas de estas ideas no caían bien. Como fuere, es muy probable que estos tres sujetos fueran los verdaderos autores del libro. Cabe aclarar que no hay que cargar las tintas sobre pensar que esto fue un fraude, una cosa fraguada para engañar a la gente, ni nada por el estilo. Probablemente, aunque no podemos saberlo con seguridad, pero probablemente no haya sido así. En aquel tiempo, tanto a finales del siglo XIX como a principios del XX, muchos de estos autores, sobre todo de temas relacionados con lo esotérico, lo espiritual, etc., pero también en la literatura en general, solían fantasear con realidades que no existían, con épocas pretéritas que eran puramente míticas o cosas raras para enmarcar, para englobar sus escritos, incluso si eran de tipo académico a veces. Era como un guiño, como una especie de juego de rol que hacían, como diciendo, bueno, vamos a hablar de esta idea, pero en vez de decir que es algo que salió de la India hace 200 años, o en vez de decir que fue un filósofo griego o un pensador medieval que dijo esto, vamos a decir que viene de la Atlántida, o vamos a decir que viene de Hiperbórea, o de una civilización perdida, desconocida, o que es una enseñanza de maestros que viven en las cuevas recónditas del desierto de Gobi o del Himalaya, o de lamas que viven en un monasterio que nadie conoce, o cosas por el estilo, porque le daban un aura romántica propia de la época, pero no era con intención de engañar, porque casi toda la gente de ese tiempo sabía que eso era así, que era simplemente un adorno que se le ponía a ideas que tenían ellos, que tenían los autores, o que habían copiado de otros contemporáneos o un poquito anteriores, y que esta cosa era nada más que para darle más punch, más interés. Lo que pasa que desgraciadamente, cuando fueron cambiando las épocas y los libros perduraron, se perdió de vista eso, y hoy en día hay quienes piensan que esa gente escribía sobre la Atlántida, o sobre Hermes Trismegisto, o sobre cosas anteriores a los egipcios, o sobre vaya a saber qué, y lo decían literalmente, creyendo que afirmaban eso como si fuera una realidad. Y muchas veces no era así. Muchas veces eran gente consciente de que todo eso era simple decoración, pero bueno, un ejemplo moderno que tenemos de eso, lo podemos ver, es la masonería. La masonería aduce que desciende de los arquitectos de las pirámides, o del arquitecto que construyó el templo de Jerusalén, o incluso de las catedrales góticas, etc. Pero bueno, poca gente seria y poca gente con inteligencia que participa de eso, de verdad lo cree. Es más una tradición lúdica, una tradición así como de juego de rol, que un pensamiento que se tome como algo dogmático. Por supuesto debe haber muchos que sí lo crean, sobre todo los más fanáticos, pero bueno, la mayoría no. En aquel tiempo pasaba lo mismo. En los tiempos victorianos había mucha gente así. Esto cabe aclararlo porque no quiero decir, porque no me consta y tampoco es necesario, que el Kybalión haya sido un fake, una cosa en donde se sentaron tres o con la cantidad de personas que fueren a decir, bueno, a ver cómo vamos a engañar a la gente con este libro. No creo que haya sido el caso, pero en sí es un libro inventado de cabo a rabo en 1908 o un poquito antes. No viene de la antigüedad y ni siquiera tiene que ver con los textos herméticos originales, con la tradición hermética antigua. Esto es muy importante que lo entiendan para que dejemos de confundirnos y pensar que esos 7 principios son cosas que siempre existieron y que los paganos antiguos lo tomaban en cuenta, y un montón de cosas que se leen por ahí en las redes sociales, en montones de blogs, y muchas veces, y esto es lo más triste, hasta en libros de personajes que la van de referentes del paganismo o de referentes de cualquier otra tradición esotérica, mística, religiosa o filosófica, y dicen tonterías porque lo leyeron en otro libro y así sucesivamente, y todo está basado en este Kybalión, que es del siglo XX. Bueno, y ahora sí vamos a analizar un poco el contenido de este libro para mostrar que en realidad
no tiene nada de grandes enseñanzas, no tiene nada de verdades arcanas, ocultas o misteriosas, y lo poco que tiene de razonable es casi diríamos propio del sentido común o de personas que mínimamente observan la realidad tal cual es. El único de los 7 principios que tiene que ver con el hermetismo es el de correspondencia, como dije antes, aquello de cómo arriba es abajo y cómo abajo es arriba. Es una frase que está en la tabla de Esmeralda. En este libro, titulándolo de alguna manera como Preceptos de Hermes Trismegisto, se dice en el segundo ítem, porque ni siquiera párrafos, son muy cortitos, lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Es de allí de donde se toma el principio de correspondencia. Esto no existe en ningún texto de la antigüedad grecorromana, pero está en la tabla Esmeralda, que debe ser de origen hermético realmente, y por eso este principio se puede decir que sí es parte del hermetismo antiguo. El otro principio que podemos, tomándolo con pinzas y con muy buena voluntad, decir que también corresponde al hermetismo, es el de causalidad. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Pero esto, primero que es casi una cuestión de sentido común, es algo que dominaron casi todas las culturas que han tenido un poco de conocimiento de la vida y de la naturaleza, y en todo caso, ya Aristóteles hablaba de este asunto, pero no lo tomaba como un principio de la naturaleza en sí, sino como una característica que casi siempre se daba. Y es exactamente así como lo toma la ciencia moderna, porque la causalidad es un principio, un fenómeno que se da en todo el universo y casi en todos los niveles, sí, es cierto, pero no es una ley de la naturaleza. La causalidad es un fenómeno discreto que podemos observar prácticamente en todo el tiempo, pero hay momentos y situaciones en donde la causalidad se rompe. No vamos a empezar a hablar de cosas raras de la física, pero bueno, a nivel subatómico, la causalidad no siempre se da. A nivel macrocósmico, digamos en los agujeros negros y en otros fenómenos de la naturaleza a nivel de lo muy grande, tampoco se da, se rompe. La causalidad aparentemente no existía antes de la inflación, cuando se dio el Big Bang. Y así sucesivamente, no es una ley de la naturaleza, como serían las leyes de Newton o los principios de la termodinámica, la ley de gravedad o lo que fuere. No es una ley de la naturaleza. Y mucho menos lo es el principio de correspondencia. Ahora, sacando estos 2 elementos, todo lo demás es invento de estos sujetos, de estos personajes que no sabemos bien quiénes fueron, pero de los 3 iniciados que escribieron el Kybalión a principios del siglo XX. El principio de mentalidad tan importante, porque es quizás el capital, el que tiene que ver con lo teológico dentro del Kybalión, es algo un poquito tomado del platonismo, de las ideas de Platón. Porque Platón pensaba en el alma del mundo, en una cosa así medio, si se quiere, panteísta, pero coqueteaba con eso sin estar del todo metido en esa idea. El principio de mentalidad está mucho más relacionado con el hinduismo. Y era lógico, porque esa gente estaba muy influenciada por la teosofía, que a su vez había sacado casi todo de las religiones de la India. En la India se cree en el viejo mito, ese tema de las noches y los días de Brahma. Todo el universo no es otra cosa que el sueño de Brahma, que lo que Brahma imagina. Pero bueno, eso no es parte de la tradición ni religiosa, ni filosófica, ni esotérica occidental. Eso viene del hinduismo, básicamente. Y por supuesto, esta gente lo tomó de allí. Algunos pueden pensar que es un principio interesante o no, que todo el universo es una gran mente, una conciencia cósmica, o lo que quieran, pero sepan que eso no es parte de la filosofía hermética. La filosofía hermética habla de un uno que creó las cosas, etc., pero no de la manera que se plantea en el Kybalión.
Si ustedes leen a Poimandres o a los diálogos entre Hermes y Asclepios en los textos herméticos originales, van a ver que hay una cosa así medio como que hay una mente que crea todo el universo, pero no es exactamente lo que se plantea en el Kybalión, que es el viejo tema hindú de todo está en el todo, de que todo es la divinidad, la unidad absoluta que plantea el Vedanta, por ejemplo. Eso no está manejado en la filosofía hermética original. Luego tenemos esos otros principios más bizarros y más peregrinos todavía, como el de la vibración, el ritmo, etc. Sí, es cierto que todo se mueve en el universo. Es propio de las leyes de la física que no hay nada que esté absolutamente quieto. Además, para que algo esté quieto tendría que estar referido a otro objeto. Desde que se descubrió, desde que Einstein descubrió la relatividad, se sabe que no hay coordenadas privilegiadas en el universo, no hay ningún punto de vista privilegiado en el universo, y por supuesto las cosas se van a medir desde el punto de vista que se miren. Si uno está moviéndose, las cosas que están alrededor nos van a parecer que se mueven, pero a lo mejor nos movemos nosotros y viceversa. Entonces esto de la vibración, sí, bueno, es un principio que genéricamente puede darse por cierto, pero no es una ley de la naturaleza. Y el ritmo menos, porque en realidad el ritmo es simplemente algo aparente. De hecho, casi podríamos decir que los ritmos no existen. Porque, por ejemplo, las órbitas de los planetas, que en tiempos de Kepler, un poquito después, se pensaba que eran absolutamente perfectas, en realidad varían según la gravedad de otros planetas. Por ejemplo, la Tierra de vez en cuando sufre alguna pequeña alteración en su órbita por obra de los planetas exteriores, de los grandes planetas del sistema solar exterior. Claro, son cosas imperceptibles, pero a través de millones de años, el año terrestre va cambiando. Así que el ritmo de la Tierra no existe. No es un ritmo como tal. Un ritmo sería algo perfectamente cíclico. Y en todas las cosas que podemos evaluar, si bien el mes lunar parece que siempre es igual, se va alterando con el paso de mucho tiempo. El día terrestre, la rotación de la Tierra, se va alterando. Hace miles de millones de años era de 16 horas, ahora desde más o menos 24, no llega a 24, faltan unos milisegundos. Y probablemente dentro de muchos millones de años sea más largo. El ritmo es algo meramente aparente, tampoco es una regla ni una ley de la naturaleza. Eso es lo importante. No es que no lo puedan tomar en cuenta, no es que no se pueda decir, bueno, casi todo obedece a ciclos. Sí, porque es verdad. Las estaciones, la vida tiene un ciclo, pero no es algo geométrico, no es algo matemáticamente perfecto como lo plantea el Kybalión. Es una idea genérica, una idea de lógica difusa que puede servir, puede funcionar, pero siempre tomando en cuenta que no es una realidad absoluta. Y luego tenemos esos dos principios de los 7 herméticos, bueno, de los 7 herméticos no, de los 7 que dicen el Kybalión, que son principios herméticos, que son el de generación, o sea, la dualidad masculino-femenino, y el de polaridad, la cosa de que todo tiene dos extremos, dos puntos extremos. Esto no es verdad. La polaridad es lo que menos real es de estas dos cosas. No hay nada en el universo que tenga un blanco y un negro. Generalmente en el universo todos son gamas de grises. Sí, desde cierto punto de vista hay cosas que tienen un extremo. Por ejemplo, la carencia absoluta de luz da por resultado el negro, la oscuridad total. Pero no hay una presencia absoluta de luz. Para el otro lado no hay. Siempre puede haber más luz. Entonces no hay un blanco absoluto. Y hay muchísimos otros ejemplos de esto. La polaridad es algo que funciona en un sentido matemático, es decir, hay una polaridad si en una onda senoidal, por ejemplo, hay una polaridad. En la electricidad hay una polaridad, pero es relativa, porque
en algo eléctrico, por ejemplo, el polo negativo puede ser positivo con algo que tenga una energía más negativa todavía, un voltaje más negativo que ese. Siempre hay una relatividad en esto de la polaridad. Siempre es relativo esto de la polaridad. En el Kybalión se plantea como que todo tiene sus polos, pero que hay un absoluto de este lado y un absoluto de este otro. Y esto nos lleva, en el fondo, no nos engañemos, esto viene por ese lado, a la idea del bien y el mal absolutos, de la luz y la oscuridad absoluta, de la pureza y de la impureza absoluta, de todas las cosas que se manejan en el cristianismo. Esto es una especie de mezcolanza entre principios astronómicos o principios de la física y la moral judeocristiana, la moral abrahámica. No hay polos en el universo. Y tampoco hay géneros, que mayormente podríamos decir que en la naturaleza, bueno, un montón de formas de vida se reproducen de manera sexuada. Sí, es cierto, y hay otras que no. Hay un montón de bacterias que no tienen sexo y se reproducen igual. Y tampoco hay géneros. Los géneros son una convención, una concepción antropocéntrica que tenemos los seres humanos. Le queremos poner géneros a todo porque, bueno, pertenecemos a una especie que se reproduce sexualmente a través de dos géneros o de dos sexos biológicos. Hay otras muchas especies que hacen lo mismo. Incluso hay especies vegetales que se podría decir que tienen dos géneros, ya que necesitan transmitir el polen para poder reproducirse. Por una cuestión de utilización de los símbolos, de extrapolación, podemos adjudicar géneros a otras cosas que nos vienen bien para darles una explicación, pero en realidad los géneros son una invención del ser humano. Hoy día sabemos que entre el género masculino y el femenino hay una enorme cantidad de variantes posibles y por eso existe todo el tema de la identidad de géneros. Hoy en día es un tema de amplio debate y con muchos matices y muchas cuestiones. ¿Y qué habrá en otras especies inteligentes en el universo? ¿Quién sabe? A lo mejor hay 5 sexos diferentes o no existe para nada los géneros. O los géneros pueden ir cambiando. Vaya a saber cómo es la naturaleza en un amplio sentido. La cuestión de los géneros, que tanto se dio, sí, en la teología de las antiguas religiones, por una cuestión de simplicidad, por una cuestión de extrapolación y de querer esquematizar un poco la naturaleza, hoy en día sabemos que no es cierta. Podemos seguir tomando ese simbolismo. La tierra puede ser femenina y el sol masculino, el cielo puede ser masculino y la tierra femenina, y así sucesivamente. Podemos hacer muchas lucubraciones teológicas, pero en el fondo sabemos que no son otra cosa que invenciones de nuestra especie, de nuestra cultura, para poder explicar de una manera metafórica a todo lo que nos rodea. Los géneros son una cosa también muy relativa. No hay un principio de generación en el universo, como dice el Kybalión. Ni polaridad, ni generación. Así que de los 7 famosos principios, solamente 2 podríamos decir que son más o menos ciertos: el de causalidad y el de vibración, hasta por ahí nomás. Podemos decir que el de correspondencia sí tienen que ver con el antiguo hermetismo, aunque realmente no tiene ninguna veracidad respecto de lo que es el universo. ¿Qué es la correspondencia? ¿Qué es esto de cómo arriba es abajo y cómo abajo es arriba? No es necesariamente así. Si uno mira cómo funcionan las galaxias, las estrellas y los planetas, no son muy parecidos a cómo funcionamos nosotros. Ni nosotros funcionamos parecido a cómo funcionan los átomos. Así que si ese arriba y abajo tiene que ver con una cuestión de tamaño, no corresponde. Si tiene que ver con algo espiritual, como muchos lo ven, es decir, un plano superior, un plano inferior, no sé qué, bueno, eso no lo sabemos. Eso es como hablar de la vida después de la muerte o de lo que ocurrió antes de nuestro nacimiento.
a nivel de la conciencia, no lo sabemos. Es pura elucubración, pura fantasía que nos inventamos nosotros porque nos gusta. El principio de correspondencia no tiene mayor sentido. Pueden encontrarle algunos sí la vuelta porque lo quieren hacer, pero no es una cosa que en la naturaleza sea evidente ni que sea realmente necesaria para explicarla. Normalmente el principio de correspondencia lo utilizaban los ocultistas para decir, bueno, si las cosas son así, más o menos así acá donde vemos donde estamos observando la naturaleza, en otro plano, en otro nivel, a nivel divino, a nivel de lo espiritual o lo que sea, debe ser parecido. Pero eso es simplemente una elucubración, no tiene mucho sentido. Así que bueno, esos son los principios del Kybalión. Y si bien son muy lindos, quedan bien, redondean la idea que tenemos de la naturaleza, no son reales, en su mayoría por lo menos, no son fehacientes, no son exactos. Todo lo demás que dice el Kybalión es relleno. Son frases lindas, frases que pueden caer bien, pero están en otras partes, en otros libros, y muchas de ellas son bastante remanidas y obsoletas, propias de mentalidades del siglo XIX. Nada más. Es todo lo que es el Kybalión. Por otro lado, si ustedes lo ven, es un libro pequeñito, no tiene mucho texto, y la mayoría del texto son prólogos, explicaciones y cosas sobre estos 7 principios, y nada más. Lo que los 3 iniciados famosos aluden que es extraído del Kybalión, deben ser 4 páginas del libro. Y en estas 4 páginas no hay más que lo que nombré. Puras trivialidades, puras generalizaciones, cosas mal entendidas y además toda esta fantasía de que proviene de una antigüedad inexistente, de una antigüedad en donde la gente vivía en la edad de piedra, no tenía ni escritura, ni había magos, ni místicos, ni alquimistas, ni maestros de ninguna especie, a no ser los que enseñaban a trabajar la piedra, la madera o enseñaban a cazar, o tal vez algún pintor rupestre que podía dejar registrado algún evento. Es lo más que había. Estamos hablando, por supuesto, de antes de los egipcios y los sumerios, cuando se supone vivió Hermes. Y si Hermes hubiese vivido después, bueno, habría cierto registro de su existencia. Cabe aclarar que nunca nadie dijo que había existido un personaje tal hasta comenzar la era cristiana. Bueno, y concluyendo, Hermes Trismegisto ni siquiera fue un personaje mítico. Es un personaje literario que luego se hizo mítico, pero ya en la era cristiana. En la antigüedad no se creía que era ni un dios, ni un maestro, ni nada por el estilo. El hermetismo es una filosofía que realmente existió, pero surgió en las postrimerías de la antigüedad, cuando ya había comenzado el cristianismo y de ningún modo antes. El hermetismo no dice casi nada de lo que dice el Kybalión. El Kybalión no se corresponde para nada con el hermetismo clásico, con el de la antigüedad. El libro del Kybalión no está basado en ningún texto antiguo, sino en el pensamiento de estos autores que lo compusieron, que lo armaron, en base a algunas ideas preexistentes, pero mayormente en las que ellos tenían, de las cuales ellos querían hacer apología. Los principios del hermetismo, excepto el de causalidad, son todos relativos, son todas cosas tomadas de los pelos, que no tienen mayor importancia o incidencia en el universo y mucho menos son leyes de la física. Y en definitiva, el Kybalión es un libro que hay que leer, porque todo aquel que quiera tener una idea más o menos panorámica de lo que fue el desarrollo de toda la espiritualidad moderna, el ocultismo moderno y el neopaganismo, tiene que conocer ese libro porque es parte de la cultura general que debe tener. Pero sacar enseñanzas en limpio, casi nada. Y las que están allí y que podrían llegar a servirle, están en otros libros mucho más importantes. Como dije, la causalidad ya la abordaba Aristóteles. Les recomiendo mucho más que lean a Aristóteles que a Kybalión, si es por aprender. Como cultura general, cualquier lectura vale lo mismo. Todo sirve. Pero para aprender realmente, el Kybalión no tiene mayor importancia. Y lo único que me interesa transmitir en este video, así como conclusión final, es que los neopaganos, los paganos reconstruccionistas o quienes sean de nuestro movimiento, lo que menos tienen que hacer es tomarse en serio el Kybalión. El Kybalión es un libro
que no tiene valor para entender la antigüedad. Tiene valor para entender el ocultismo de la época de principios del siglo XX, nada más. Los 7 principios no son principios reales, no son cosas de la naturaleza. Alguna cosa se puede parecer, pero nada más. No se tomen eso a pecho, no empiecen a lucubrar y a imaginar que la naturaleza funciona así, porque no es verdad. Y ni siquiera se corresponde con las tradiciones antiguas del paganismo, que equivocadas o no decían otra cosa. No eso. El Kybalión es un libro inventado en el siglo XX, y casi nada de lo que dice se corresponde con la antigüedad, excepto ese principio de correspondencia que por otro lado yo no le veo mayor sentido. Pero bueno, si quieren aceptarlo como tal, proviene de la tabla esmeralda, de que es más o menos del siglo 8 o 9 y que probablemente tenga su origen en el hermetismo grecorromano, pero nada más, es lo único. El Kybalión no tiene ninguna verdad sagrada, no tiene ninguna verdad trascendente y mucho menos para los paganos. Es un libro que por ahí le viene mejor al ocultismo, al esoterismo, a la espiritualidad cristiana, pero no a nosotros, no al paganismo. Así que bueno, esto es todo. Quiero aclarar que este video lo hice porque tantas veces he visto confusiones al respecto de este libro y de Hermes Trismegisto y de todas esas tonterías que se dicen de verdades arcanas y de secretos misteriosos y de iniciados y de misterios y de cosas, que creí que era útil llevarlo a cabo. Bueno, nada más. Espero que el video les haya gustado, que les haya interesado. Espero que les haya despejado todas estas dudas. Si tienen preguntas, háganlas aquí en los comentarios o en la comunidad del canal o en mis redes sociales, donde quieran, o me pueden mandar incluso un email, lo que ustedes quieran. Es importante evacuar todas estas dudas y también que participen, así hacemos crecer el canal, que todavía estamos chiquitos y tenemos que ir moviéndolo. Denle me gusta si el video realmente les gustó. Compartan, suscríbanse si no lo han hecho. Y bueno, será hasta la próxima. Saludos y bendiciones a todos. Nos vemos.